El forfaiting es un instrumento financiero que cubre operaciones tanto del mercado interno como del externo, concretas y definidas en el tiempo, de forma irrevocable, es decir, sin posibilidad de ejercer acción alguna de regreso contra el cedente. Sus operaciones se instrumentan generalmente sobre letras de cambio, pagares con aval bancario, entre otras. En resumen, el forfaiting aporta seguridad en los cobros sin recurso contra el cedente, cobertura de riesgo país, cobertura sobre fluctuaciones de las divisas, reducción de los plazos de cobro al transformarlas a contado, así como amplía las fuentes financieras de las empresas al soportar estas operaciones sobre el riesgo deudor. Como resumen de su proceso, tenemos como primer punto la firma del contrato forfaiting. En segundo lugar, el exportador obtiene una serie de letras del importador. Como tercer punto, el exportador vende estas letras al despacho de forfaiting con un descuento. Y por último, el despacho compra sin recurso estas letras. Entre los requisitos para la celebración de un contrato solicitando este servicio, se debe tener un importe mínimo de $100,000 o su equivalencia en alguna otra divisa. Se exige el reconocimiento bancario de las firmas que figuran en los títulos. Se exige también avales o garantías bancarias. Se tiene que acreditar que la operación ha sido autorizada por las autoridades monetarias o aduaneras del país del comprador. Cuando se ha realizado la exportación, hay que aportar la documentación que lo acredite, como carta de porte, conocimiento de embarque, entre otras. La entrega de los títulos al forfaiter opera en virtud de un endoso, al que se incorpora la cláusula sin mi responsabilidad, al amparo de lo dispuesto en la ley cambiaria y del cheque. Cabe recalcar que la aceptación de documentos depende de las condiciones del mercado y del factor riesgo. Si el plazo es excesivamente corto o demasiado largo, resulta muy difícil encontrar compradores de los documentos. Factoring internacional. Es un acuerdo entre un factor y el exportador para la prestación por el primero de servicios administrativos y/o financieros respecto a los créditos comerciales concedidos por el exportador a corto plazo, por ventas realizadas a compradores de otros países. En este instrumento, la relación entre el comprador y el vendedor es de carácter mercantil. El vencimiento del crédito debe ser a corto plazo o habitual del sector en el que se opere. La operación ha de ser firme y no condicionada a ninguna circunstancia. A través de la utilización de este servicio en particular, el exportador o vendedor mejorará su flujo de caja y su capital de trabajo, tendrá mejores condiciones de pago para sus clientes, atenderá a sus obligaciones de manera oportuna, expandirá su presencia internacional e incrementará sus ventas, ya que mediante el factoring se obtiene una liquidación inmediata. También es un sistema de financiación fácil de usar, ya que solo hay que cumplir los requisitos estipulados. En sí, el factoring es sencillo y seguro para conseguir efectivo de manera rápida o realizar operaciones con pago diferido. A continuación, un resumen de la funcionalidad del factoring. En primera instancia, una empresa vende productos y/o servicios al comprador, facturando a crédito el pago de dicha venta. La empresa, al necesitar de capital para la obtención de insumos y continuar con su respectiva producción, se acerca hacia una entidad de factoring, denominada factor, y endosa la factura en propiedad del mismo. Como tercer punto, y una vez aceptadas las facturas, el factor notifica al comprador la tenencia de la misma, es decir, le notifica que ahora a él es a quien debe pagarle. Luego, el factor efectúa el pago al proveedor con un respectivo descuento conocido como comisión del factoring. Y por último, el comprador realiza el pago del factor
al factor según el tiempo establecido en la respectiva factura. El leasing internacional. Esta es una alternativa financiera mediante la cual una persona natural o jurídica adquiere en arrendamiento financiero bienes muebles o inmuebles que requieren para su operación, mediante un contrato a cambio del pago de un canon periódico de arrendamiento. El leasing internacional o cross-border leasing es la operación en la que el arrendador y el arrendatario se encuentran en países diferentes y la transacción se realiza en moneda extranjera. El leasing internacional también puede usarse para operaciones dentro del territorio nacional que se realicen en dólares o en otra moneda extranjera. La modalidad más conocida del leasing internacional es el dry and wet leasing, muy común en la industria aeronáutica, en la cual el arrendador se encarga de los servicios relacionados con el activo, como el mantenimiento, los operarios, etc. En particular, en el wet leasing, la arrendadora provee el bien, el mantenimiento y los operarios del activo, mientras que en el dry leasing no se incluye el mantenimiento ni los operarios. El uso del leasing internacional. El leasing internacional se usa para financiar maquinaria y equipo importado, definidos como bienes productivos de capital en el cual el arrendador y el arrendatario se encuentran en países diferentes, por lo que su operación será en moneda extranjera y son liquidados a la tasa del día del pago, donde los activos son adquiridos en el exterior. Los activos que se financian con el leasing internacional son los equipos inmuebles, ya sean nuevos, usados o en construcción, maquinaria y vehículos, nuevos o usados, y muebles y enseres. Las partes que comprenden el leasing internacional son el arrendador, que vendría a ser la compañía, el locatario, que es el beneficiario de esta operación y quien adquiere la tenencia del bien y el derecho al uso, y el proveedor, que es quien lo vende de acuerdo con las especificaciones y requerimientos exigidos por el arrendatario. Finalmente, existen ciertos requisitos que se deben cumplir para poder llevar a cabo este tipo de contrato, en el cual se da de dos modalidades. El primero es para adquirir el producto, donde se debe dar diligenciamiento de la solicitud de servicios bancarios, una presentación del activo y el proveedor, la entrega de la documentación solicitada, que puede variar dependiendo del bien, y la firma del contrato. Y para cancelar el producto está que el contrato debe estar al día en todo concepto, incluida la opción de compra. Se debe realizar la transferencia de la propiedad del activo, se debe realizar la finalización del régimen de importación temporal, en caso de que aplique, y la cancelación de la garantía. Y por último, el levantamiento de la garantía en caso de haber existido garantías adicionales. Como conclusión principal, podemos decir que el leasing internacional es uno de los mecanismos en que las empresas desarrollan ventajas tributarias, contables y financieras, permitiendo para los empresarios tasas de intereses bajas, planes de exportación y cambio de nueva tecnología y maquinaria para mejorar sistemas de producción. El apoyo del gobierno para este nuevo sistema permite mayor confiabilidad y garantía por parte del empresario. Asimismo, la empresa recibirá apoyo en su infraestructura por medio de los nuevos elementos generados por el leasing. Es importante conocer a fondo los elementos que integran el leasing internacional, ya que este mecanismo permite un crecimiento elevado de los recursos que genera el país. Project Finance. Se puede definir al Project Finance como la herramienta financiera que permite a las empresas públicas o privadas desarrollar proyectos que requieran un significativo aporte de inversión, el cual excede la capacidad de apalancamiento y exposición de riesgo de las mismas. El Project Finance se sustenta en la capacidad del proyecto para generar flujos de caja positivos que le permitan pagar la deuda contraída y remunerar el capital invertido. La meta última del Project Finance es lograr que el proyecto se financie por sí mismo, es decir, sin recurrir a garantías adicionales a las que proporciona el propio proyecto. Los tipos de proyectos en los que suele usarse o aplicarse el Project Finance son energéticos, en especial los proyectos sobre energías renovables con una importancia creciente, creación de nuevas autopistas, aeropuertos y puertos pesqueros, y grandes obras civiles como hospitales, puentes, universidades, etc. Las partes que intervienen en un Project Finance son los siguientes: el patrocinador o promotor del proyecto, quien toma la iniciativa y planea el esquema inversor, y la institución financiera, que es también conocida como el prestamista, las cuales conceden el crédito para la realización del proyecto. Además de los sujetos mencionados,
intervienen los proveedores, otros contratistas relacionados con el promotor, compradores, inversionistas distintos de los promotores, asesores y el gobierno en los proyectos que competen. Los requisitos básicos para el uso del Project Finance son los siguientes. El proyecto debe ser perfectamente identificable y distinto de otros proyectos y actividades desarrolladas por los promotores. El Project Finance debe ser financiado solamente por los flujos futuros de caja provenientes del proyecto y sin el aval de garantía de los promotores. Por lo tanto, será viable cuando los flujos futuros de sus ingresos sean suficientes para hacer el proyecto rentable. Las entidades participantes deben tener suficiente disponibilidad de apoyo financiero que garantice la realización oportuna del proyecto, la cobertura de los costos totales del proyecto y la satisfacción de las garantías estipuladas en la estructura. Se debe disponer de una fuente segura de ingresos del proyecto que permita cubrir los costes operativos, cubrir el servicio de la deuda asumida y ofrecer un retorno razonable al promotor. El Project Finance debe ser utilizado en proyectos de largo plazo que requieran el uso intensivo de capital. Para concluir, se puede decir que el Project Finance es recomendable cuando la producción de la compañía va a tener un nivel de demanda lo suficientemente alto como para que los compradores estén dispuestos a firmar contratos a largo plazo. Banca de inversión y productos para la financiación. Se conoce como banca de inversión a las entidades que se especializan en obtener dinero u otros recursos financieros para que las empresas privadas o los gobiernos puedan realizar inversiones. Dichos instrumentos financieros son obtenidos en la banca de inversión a través de emisión y comercialización de los valores en los mercados de capitales. También incluye actividades lucrativas como consejos financieros, uniones y compras, emisiones y manejo de fondos de inversión. Productos para la financiación. El préstamo es un contrato por el cual la entidad financiera entrega una cantidad de dinero a la empresa para la financiación de una operación de inversión concreta, y esta por su parte se compromete al pago de cuotas periódicas. La póliza de crédito. Contrato por el cual la entidad financiera pone a disposición de la empresa fondos hasta un límite determinado, articulados en una cuenta corriente. El factoring. Administración y clasificación de la cartera de los clientes del cedente. Financiamiento de circulantes mediante anticipo financiero sobre facturas cedidas. Garantía en caso de insolvencia de deudores. Confirming. Consiste en mejorar la gestión de pagos de una empresa a sus proveedores a partir de la subconcentración de la misma. El renting. Contrato por el cual la empresa se obliga a poner a disposición del cliente un activo en régimen de arrendamiento por un plazo de tiempo determinado. El leasing. Contrato de arrendamiento financiero con una opción de compra de un bien mueble o inmueble. Funciones de la banca de inversión. Se encarga de la emisión y comercialización de títulos y valores. Ayuda a ejecutar operaciones como la ampliación de capital, acciones y deudas corporativas. Tiene como labor primordial asesorar y dirigir procesos de distribución de las participaciones. Los bancos de inversión, además, también pueden adquirir participación o deuda de compañías que consideren atractivas y estratégicas. Estructuras de una banca de inversión. El front office. Las personas con el que el cliente contacta directamente y gestionan servicios de venta y postventa. El middle office es la parte encargada de evaluar el riesgo del cliente y del entorno, y el back office contabiliza las operaciones y enlaces con otras áreas del banco. Operaciones ofrecidas por la banca de inversión. Capital management. Es el manejo de portafolio de acciones para fondos de pensiones, planes de inversión, fideicomisos, fondos públicos e inversiones de personas naturales. Consecución de capital. Cuenta con las actividades del mercado secundario, de hipotecas, creación de empresas, capital de riesgo, desarrollo de proyectos de construcción y financiamiento de recursos naturales. Consejería Nacional. Trata sobre temas como títulos
valores, manejos de acciones, papeles de renta fija, desarrollo corporativo como funciones de adquisición estratégicas corporativas, planteamiento financiero y estudios del mercado. Y el mercado de dinero y capitales, aquí se negocian las acciones comunes y los bonos corporativos.